Para entender nuestro complejo mundo interior, Sigmund Freud nos dio un mapa. El asunto es que tuvo que dibujarlo 2 veces. Hoy vamos a explorar su segundo modelo de la psique, uno que fue totalmente revolucionario, el del ello, el yo y el superyo. Una arquitectura mental que de verdad cambió para siempre cómo nos vemos a nosotros mismos. Vamos a meternos de lleno con una pregunta que está en el corazón del trabajo de Freud. Una pregunta que nos obliga a cuestionar qué tanto control tenemos realmente y de qué se trata nuestra propia conciencia. Bien, antes de esta revolución en su teoría, Freud tenía un modelo inicial, la verdad, bastante ordenado. Fue su primer intento de hacer un mapa de la mente y por un tiempo parecía que funcionaba perfecto. Miren, este primer mapa dividía a la mente en 3 zonas muy claras. Lo consciente, que es como la punta del iceberg, es de lo que nos damos cuenta ahora mismo. Luego, lo preconsciente, justo debajo del agua, son recuerdos que podemos traer a la mente si nos esforzamos un poquito. Y finalmente, lo inconsciente, el gigante oculto, eran esos pensamientos y deseos que una fuerza muy activa, la represión, se encargaba de mantener bien guardados. Y la verdad fue una herramienta súper útil. De repente, los sueños, los chistes, esos olvidos raros, todo parecía tener sentido dentro de este mapa. Pero fue en la práctica clínica, en el día a día con sus pacientes, donde empezó a notarse una grieta muy importante en esta teoría. Fue justo ahí, en su consultorio, donde Freud se encontró con un problema, un comportamiento que se repetía en sus pacientes y que su primer mapa sencillamente no lograba explicar. Se dio cuenta de algo muy curioso. Cuando se acercaba a los temas reprimidos, los pacientes de alguna manera se frenaban, mostraban una resistencia clarísima a la terapia. Pero lo más raro de todo era que cuando les preguntaba, no tenían ni la menor idea de por qué lo hacían. Era una fuerza que trabajaba a sus espaldas, pero no parecía venir de ese inconsciente reprimido que él ya conocía. Y claro, esto lo llevó a la pregunta del millón. A ver, se suponía que el yo era el centro de la conciencia, la parte de la persona que estaba ahí, colaborando en la terapia. Si el paciente no se daba cuenta de su propia resistencia, ¿eso significaba que una parte de su propio yo estaba trabajando en secreto, saboteando todo el proceso? La conclusión a la que llegó Freud fue tremenda. Básicamente, sacudió los cimientos de su propia teoría. Tuvo que aceptar que el yo, esa parte que creemos conocer también tenía un lado oscuro, un sótano inconsciente. Una parte del yo actuaba sin que la persona tuviera ni idea. Así que, ¿cuál es el punto clave acá? Que este descubrimiento hizo pedazos el modelo anterior. La neurosis ya no era una simple pelea entre lo consciente y lo inconsciente. No, el campo de batalla era mucho más complejo y se necesitaba un mapa completamente nuevo para entenderlo. Pasemos entonces a la solución, a esta nueva forma de entender la mente que es mucho más dinámica, más conflictiva y al final de cuentas, mucho más humana. Primero, en la base de todo tenemos al ello. Imagínense un caldero hirviendo lleno de energía pura, de instintos, de pasiones. El ello no sabe de lógica, ni de moral, ni del tiempo. Solo busca una cosa, placer inmediato. Es ese quiero ya primordial y caótico que todos llevamos dentro. Y es precisamente de ese caos, al chocar con la dura realidad, que se empieza a formar el yo. Pensemos en el yo como si fuera el gerente general de nuestra mente. Es esa parte que intenta cumplir los deseos del ello, pero de una forma que sea realista y que no nos meta en problemas. Es la instancia que dice yo, la que negocia con el mundo. Pero como ya vimos, una parte de este gerente trabaja a oscuras, sin que nos demos cuenta. Y por último, pero no menos importante, tenemos al superyo. ¿Qué es? Pues es la voz de nuestros padres, de los maestros, de la sociedad, pero dentro de nuestra cabeza. Es nuestro juez interior, la fuente de la culpa, pero también del orgullo. Es ese deberías que nos está vigilando todo el tiempo. Y miren, este esquema que dibujó el mismo Freud lo deja clarísimo. Fíjense cómo el yo es solo una pequeña parte, una capa delgada que está sobre el inmenso y oscuro ello. Y el superyo, por su parte, está metido bien adentro, con raíces tanto en el yo como en el ello. O sea que ese yo que conocemos es apenas la puntita de un iceberg gigante y bastante agitado. Y bueno, con este nuevo mapa, Freud describió al yo no como un rey en su palacio, para nada. Más bien como un pobre sirviente en una situación imposible, tratando de quedar bien con 3 amos súper exigentes al mismo tiempo. Y acá viene lo bueno. La metáfora que usó Freud es genial. El yo es el jinete, que intenta domar al caballo, que es la fuerza bruta, los instintos del ello. El jinete cree que tiene el control, pero la verdad es que muchas veces lo único que puede hacer es llevar al caballo en la dirección que el caballo ya había elegido.
Imagínense al pobre yo, ¿no? Atrapado allí en medio. Por un lado tiene que lidiar con las exigencias del mundo real, por otro con los deseos salvajes del ello, y por si fuera poco con la moral súper estricta del super yo. No es un amo, es un vasallo, y de esa tensión constante nacen la angustia y el conflicto que todos sentimos. Y es que el poder de este modelo se ve de verdad en la clínica, en cómo explica el sufrimiento de la gente. En la melancolía, por ejemplo, el superyo se vuelve increíblemente sádico, atacando al yo sin piedad. O en la neurosis obsesiva, donde castiga al yo por pensamientos agresivos que vienen del ello, aunque el yo se esté matando por reprimirlos. Pero ojo, que este nuevo mapa no solo sirvió para entender la neurosis, cambió por completo nuestra forma de entender la experiencia de todos los días. La moral, la culpa, la identidad misma. Freud, muy astuto, se hizo una pregunta clave. A ver, ¿de dónde saca el superyo tanta hazaña, tanta energía cruel? Y su teoría es fascinante. Dice que viene de un proceso que llamó desmezcla pulsional. Les explico cómo funciona esto más o menos. Para formar nuestra conciencia nos identificamos con nuestros padres, ¿cierto? Bueno, en ese proceso, la energía sexual, el eros, se separa de la energía agresiva, la pulsión de muerte. Y esa agresión, que ahora queda suelta, es la que le da poder y severidad al superyo. O sea, el mismísimo acto de volvernos morales libera una fuerza destructiva que se vuelve contra nosotros. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Pues que la idea de un yo unificado y sólido se cae a pedazos. Somos más bien el resultado precario de una batalla que nunca termina. Como si nuestra cabeza hubiera un parlamento con voces que se pelean todo el tiempo, y lo que llamamos personalidad es solo el frágil acuerdo al que llegan en cada momento. Y bueno, todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que, la verdad, da un poco de vértigo. Si gran parte de lo que somos funciona en la oscuridad, bajo el dominio de fuerzas que apenas entendemos, ¿qué tanto control real tenemos sobre nuestras propias vidas?